Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta mañana de domingo. Y vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Y voy a leer los versículos en Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Y le daré lectura. La culpabilidad del hombre. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y los que van para el cielo dicen amén, seguros. Debe de haber convicción, certeza que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien morimos, pero en Cristo. O bien viene Cristo por su iglesia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación del mundo, sin pecado, sin pecado. Bien, la culpabilidad del hombre, Romanos 1, del 18 en adelante, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo la palabra de Dios.
la culpabilidad del hombre. La humanidad, cuando escucha la palabra de Dios, tendría que ser impactado. Oiga, ¿por qué razón? Porque Dios quiere que todos vengamos al conocimiento. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Dios quiere que vengamos y rindamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo. Y acá nos presenta una radiografía del ser humano caído. O sea, el pecado, por causa del pecado. Y esto también lo debe, como hijos de Dios, hijas de Dios, motivar para serle fiel a Dios, para obedecer a Dios, para trabajar en la obra del Señor. Porque esta radiografía la tuvimos en el pasado. Vivíamos conforme a lo que describe estos versículos. Pero hay solución a esta culpabilidad, porque esta es una acusación que Dios hace al ser humano y le describe toda su necedad, toda su insensatez. Eso es lo que hace Dios. Dios en su corazón desea que todos seamos salvos. No tiene elegidos como algunos enseñan. No. Todo aquel que se arrepiente se convierte porque por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si está respirando, hay esperanza. Hay vida, hay esperanza. Y vamos a desarrollarlo versículo por versículo. La culpabilidad del hombre es una realidad. Oiga, en pleno siglo XXI, el ser humano sigue negando a Dios. Sigue viviendo de fábulas, sigue viviendo de historias falsas que degradan al poder divino. Filosofías. Pero es tiempo que hagamos un alto en nuestra vida. Versículo 18, escuche bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí podemos verlo de dos puntos de vista. Uno que es personal y otro colectivo. Cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, oiga bien, contra la impiedad e injusticia. La impiedad significa a todos aquellos que viven sin Dios. Aquellos que están rechazando a nuestro Señor Jesucristo, rechazando la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Impiedad. Como el impío. El impío vive sin ley, vive sin Dios. E injusticia de los hombres que detienen con, oiga, injusticia la verdad. Cristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Cristo. Ese es el que pagó por nuestros pecados. Ahora el ser humano detiene la verdad por su injusticia, con injusticia. Uno es personal, porque no deja que la verdad llegue a su corazón. Y hay colectivos donde grupos, sectas, no permiten que la verdad fluya, enseñando herejías, enseñando doctrinas de demonio.
Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. El reino de los cielos es la fuente, el trono, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sí? Con esa impiedad, con esa injusticia, la humanidad detienen con injusticia la verdad. La verdad personal, que estamos cegados, muchos necios, insensatos, imprudentes, negando la existencia de Dios. Negando la existencia de Dios. Eso es personal. Y colectivo son las sectas, son los falsos maestros, son los falsos, enseñando herejías, engañando, para que no llegue la verdad. La verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Oiga, si dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Lo dice el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, escuche bien, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. De modo que no hay excusa para aquel que dice, si es ateo, estar peleando contra un Dios que no existe es bien ridículo. O sea que no es ateo, porque cree en Dios, porque está peleando contra un Dios. Estamos hablando de la culpabilidad del hombre, estamos hablando de la radiografía que Dios nos presenta por medio de su palabra, acusando al ser humano por causa del pecado, por causa del pecado. ¿Ve? Versículos 19 y 20. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, oiga bien, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El diseño de Dios en la creación manifiestan su poder, su deidad, su omnisciencia, su omnipresencia de Dios. La creación, la fauna, la flora, los cuerpos celestiales. Ahora nosotros, que somos la obra magna de Dios, hagamos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero por causa del pecado, la corrupción entró en el ser humano. En el ser humano. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. Vemos un árbol, ahí estamos viendo la mano de Dios. Vemos una rosa, ahí estamos viendo la mano de Dios, el diseño de Dios, el sello de Dios. Y repito, la obra magna que somos nosotros, los seres humanos, pensantes, con razonamiento. Y ahora que somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Eso lo declara la Escritura. Lo declara la Escritura. Y en hebreo, oiga, y para entender esto, porque desde la creación Dios se manifiesta, lo invisible de Dios.
su poder, su deidad se manifiesta, su amor se manifiesta. Porque la creación irradia amor, irradia confianza. El problema somos nosotros. Por eso está describiendo la culpabilidad del ser humano. Los está acusando Dios. En Hebreos, oiga bien, en Hebreos 11, oiga bien, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como dice al principio en Génesis, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un creador, pero acá ese creador no tiene un creador. Porque ese es el problema. Que el ser humano no quiere aceptar que Dios existe y que Dios es eterno. Que Dios es eterno. Pero Dios es claro en su palabra. Pero es por fe que entendemos la creación del universo. La creación de nosotros. No venimos de la evolución del mono o de otro animal. No venimos del Big Bang. No. Venimos de la mano de Dios. Y todo ha sido hecho por la palabra. Por la palabra. Lo voy a leer de nuevo. Esto es esencial. Y compártalo usted con su familia, con el vecino, con el prójimo en general. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si usted no cree en Dios, no tiene excusa. Inclusive Dios ha puesto en nuestro corazón su palabra. Su palabra. Su palabra. El ser humano cree siempre en alguien. Siempre. Siempre. Versículo 21. Pero quiero hacer énfasis siempre, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar la existencia de Dios. No hay excusa para negar la existencia de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, en el cual vieron maravillas en Egipto vieron maravillas, pero su dureza de corazón los llevó a la rebelión, los llevó a desobedecer a Dios, Y el censo que levantó Moisés y Aarón, son como por ahí 603.550, de 20 años arriba, todos murieron. Todos murieron en el desierto. Solo Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida. Oiga. ¿Por qué? Porque no le dieron gracias a Dios. No glorificaron a Dios.
habiendo descendido en el Sinaí, donde recibió la ley Moisés. Vieron maravillas en Egipto, vieron maravillas. Dios secó el Mar Rojo para que pasara. Él les dio codornices, les dio agua, el maná, el agua. Sus pies no se hincharon, sus zapatos no envejecieron, su ropa no envejecieron. Vea qué poder de Dios. Pero, ¿qué pasó? Su necio corazón fue entenebrecido. Oscuridad. Para el rechazo, para darle la espalda a Dios. Para darle la espalda a Dios. Profesando, 22, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay un proverbio que los exhorta: no seas sabio en tu propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No confiemos en la carne. No confiemos en nuestras habilidades. No confiemos en títulos, en riquezas, bienes de este mundo. No, confiemos en Dios. Y eso es lo que les pasó a estas personas. Esta declaración de la culpabilidad del ser humano. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estando seguros que ellos podían gobernarse y no tenían necesidad de Dios. Se hicieron necios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. No existe Dios. 23. Oiga. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Incorruptible. La gloria de Dios no puede ser corrompida. Es santa, es pura. En semejanza de imagen de hombre. Oiga. Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. La idolatría. Se fueron tras de dioses que no son dioses. Porque todo ídolo, toda imagen, tiene oídos y no escucha. Tiene boca y no habla. Tiene pie y no camina. Tiene mano y no puede agarrar. No puede valerse por sí solo. Debe de cargarlos un necio. Un necio. Porque estamos rechazando al verdadero Dios. Y ahí andamos paseando imágenes. Mire cómo es la insensatez. Y Dios los habla claramente acá. Aves, cuadrúpedos, reptiles. Y a pleno siglo XXI eso sigue sucediendo. ¿Por qué? Por la impiedad e injusticia que detienen la verdad para que llegue al mundo. Y primeramente a ellos. A ellos. Donde prevalece la mentira, el engaño, la falsedad. La falsedad. 24. Oiga, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga, cada vez va la depravación. La depravación. Y acá hay que tener mucho cuidado cuando dice, por lo cual también Dios los entregó. Recuerde que el ser humano tenemos libre albedrío. Tenemos el poder de decisión. Usted esta mañana, bueno, depende a dónde esté, ¿verdad? En el universo, pero si está aquí en América, hoy amaneció. Y usted tuvo que tomar una decisión de ¿qué? De levantarse o seguir en su lecho, en su cama. Tomamos decisión para todo. Para todo tomamos decisión.
Por esa razón, ¿cómo se puede negar el libre albedrío del ser humano? Dígame. Porque hay gente que lo niega. Para fundamentar ciertas doctrinas. Por lo cual también Dios los entregó. O sea, Dios los deja. Dios no interviene. Eso es lo que significa. Cierto, Dios es soberano, sí, pero Dios no hace acepción de personas. Porque si Él los entrega, a esto los va a entregar, a esto no los entrego, Él está haciendo acepción de personas y lo que está teniendo son robots. Pero nosotros no somos robots. No, el que peca, pues vive según su voluntad, según sus decisiones. Así vive el ser humano. Pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Es muy diferente. Los dejó en la inmundicia, a que siguieran, a que siguieran la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Esa naturaleza desbordada hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la idolatría. De modo que esto es tremendo. Oiga bien, Dios creó hombre y mujer. Mujer y hombre. Pero acá dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que cambiaron a Dios por sus dioses que no son dioses. 26. Por esto, oiga bien, Dios los entregó, otra vez la palabra, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los dejó a pasiones vergonzosas. Pues aún, oiga bien, qué tremendo, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios ha creado hombre y mujer, mujer y hombre. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ha habido juicio. El diluvio. Sodoma y Gomorra, el mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo. ¿Por qué? Por el extravío, por la desobediencia, por esa mente entenebrecida, un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Conociendo a Dios, no lo glorificaron, no le dieron gracias a Dios, sino que se fueron tras idolatría. El lesbianismo, el homosexualismo, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Por eso vino el juicio del diluvio, por eso vino el juicio Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. 28. Y como ellos, recuerde que estamos meditando en la culpabilidad del hombre, donde Dios nos muestra una radiografía del ser humano, donde Dios acusa al ser humano. Somos culpables. Por esa razón necesitamos arrepentirnos. Necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, para recibir el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hay que cumplir con eso. Hay que cumplir. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, otra vez los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga, ¿es la mente qué? Entenebrecida. Una mente oscura. Una mente siniestra. Siniestra. E inclinada al mal.
inclinada, hermano. ¡Qué tremendo! No decidieron aceptar a Dios, aprobar a Dios como su creador. Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Esa imagen se perdió en el Edén. El pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora el plan redentor sigue. Viene Cristo a morir en la cruz del Calvario. Él vino a rescatar lo que se perdió en el Edén. En el Edén. Recuerden, nosotros estamos perdidos. Así estábamos, con una mente siniestra, con una mente oscura, de pecado, de maldad, fornicación, adulterio y tantas maldades. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los dejó. Dios deja al pecador. No es que Él los ha entregado al pecado, no, el pecador. La ley de la siembra, si sembramos para la carne, ¿qué vamos a producir? Corrupción, muerte, condenación eterna, al infierno. Pero si sembramos para el Espíritu, vida eterna, en Cristo Jesús. 29. Estando, oiga bien, atestado de toda injusticia. Oiga bien, injusticia, fornicación. Si usted dice que es cristiano y lleva una vida sin estar casado, o sea que está con varón y hembra, son cristianos y no se han casado, están en fornicación y van a condenación eterna. Cásese para que no esté en fornicación. Porque el sexo solo se debe de llevar a cabo bajo el matrimonio, dentro del matrimonio. Pero ve, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Oiga, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, o sea, dureza de corazón, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios ha dado esa descripción, esa acusación contra la humanidad. Pero por la misericordia de Dios, nosotros somos salvos. Si hemos recibido genuinamente a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, y perseveramos en Cristo Jesús, tenemos garantizada la vida eterna. Sigamos adelante. Seamos luminares en este mundo perdido. Y somos luz de esta tierra. Esa luz no es propia. La fuente es Cristo. La fuente es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos meditando en la palabra de Dios. Dios los bendiga a cada uno, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Hemos meditado la culpabilidad del hombre, la descripción
de la cualidad o características del ser humano caído por causa del pecado. Sigamos adelante. Recuerde, hoy es domingo. Tome su familia. Busque un lugar donde predican la palabra de verdad, sana doctrina, y visítelo. Dele gloria a Dios. Si usted está aquí en Maryland, Estados Unidos, pues la Iglesia Jesús Fuente de Vida, 106 Carroll Road, Glen Burnie, Maryland, 21060. Hay culto a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Dios los bendiga.